Bienvenidos al canal de audio novelas por Icefox de 9 vidas. Fantasía extraña, mi simulador de vida. Capítulo 41. El tercer mundo, continente Arslan, 13. En el norte del imperio, hay una gran llanura. Al otro lado de la llanura está la tribu orca. Cada pocos años, la tribu orca debe tener una guerra provocada por un evento de hambruna. Y este tipo de guerra generalmente lleva mucho tiempo. Los caballeros también llaman a la fortaleza en la frontera norte el lugar más peligroso. La tasa de mortalidad de los caballeros llega al 80%, y las personas que pueden sobrevivir no solo son fuertes. Al mismo tiempo, la suerte supera a la gente común. Y esta vez, esperando la llamada de Luoao y Corsit Betty, es lo más peligroso para resistir a los orcos. Inesperadamente, me asignarían a un lugar así. Luoao cerró el rollo de pergamino en su mano y la expresión de su rostro se volvió seria. No sé si fue mala suerte o porque los antecedentes familiares son demasiado superficiales. Betty tomó el rollo de pergamino en la mano de Luoao, lo guardó lentamente y se lo pasó al ama de llaves que estaba a su lado. Pero no seas tan pesimista. En circunstancias normales, el intervalo entre los crímenes de los orcos es de 7 años. Esta vez son menos de 7 años, solo 5 años. No debería ser el apogeo de los orcos. Tal vez esta sea una buena oportunidad para que nos unamos a las filas. Betty sonrió levemente, tomó el dulce que Luoao le compró a su sirviente y se lo comió. Pero los ojos de Betty mostraban un toque de pérdida. Luoao sonrió y no dijo nada, solo caminó hacia el patio trasero donde hacía ejercicios matutinos. Aunque las palabras de Betty son razonables, está claro que solo están mirando en una dirección optimista. Si no es optimista, es probable que los orcos tengan una cosecha mucho peor este año que en años anteriores. Así que hay una gran posibilidad de que este año sea el ataque más violento de las últimas 2 décadas. Sabiendo que todavía hay una pequeña brecha entre la fuerza propia y los caballeros, Luoao ya no estará inactivo, el tiempo se está agotando ahora. Una semana después, Corsit Betty y algunos caballeros en la sala de entrenamiento aceptaron la canonización del imperio. Los caballeros que fueron a la canonización sabían muy bien que esta vez temía que fuera una vida de 9 muertes, pero la gloria del caballero no les permitió retroceder. Los caballeros con un fuerte trasfondo familiar son todos asignados a lugares donde el nivel de peligro es bajo y son fáciles de obtener hazañas de combate. Por ejemplo, cruzada contra ciertos países pequeños, o algunos pequeños extranjeros que infringieron la frontera, o incluso asignados directamente al territorio familiar. Solo Corsit Betty y algunos otros pequeños nobles y caballeros de base serán enviados a este peligroso lugar. Después de aceptar la canonización, Luoao y Betty se subieron al carruaje y regresaron a casa. Después de que los dos regresaron a casa, comenzaron a discutir todos los días. Ahora que se ha emitido la orden imperial, no habrá cambios. Solo haciéndote más fuerte que ayer podrás tener más capital para sobrevivir en el futuro. Auge. Auge. Luoao y Betty sacaron sus propias espadas largas, siendo los dos el centro, se transmitieron ráfagas de ruidos nítidos a los alrededores. Los dos se separaron tras 2 enfrentamientos. Luoao sintió que le temblaban las muñecas. Si no fuera por la fuerte condición física, me temo que incluso la espada larga no podría sostenerse ahora. Pero por el contrario, el rostro de Corsit Betty todavía está lleno de espíritu de lucha. Con la bendición de la semilla de la vida, la fuerza de Betty ya ha experimentado un cambio cualitativo y Luoao no puede competir en fuerza. La velocidad es aún peor, y Luoao puede sentir claramente la fuerza de Betty en cada partido. Esta es la brecha entre el practicante y el verdadero caballero. Esta no es una altura que se pueda superar con trabajo duro. ¿Qué pasa? ¿No estabas tan nervioso antes? Betty sonrió levemente, con algo de orgullo en su rostro. Ella solía ser una aprendiz de caballero. El agravio que siempre fue reprimido por Luoao finalmente se desahogó. Betty, no seas demasiado orgullosa. Ten cuidado cuando pierdas y llora como cuando eras niña. Luoao habló débilmente, volteó la flor de la espada en su mano y luego avanzó lentamente. ¡Guau! En el aire, pasaron ráfagas de ruido. Bajo la mirada de Betty, el cuerpo de Luoao desapareció del lugar. El fuerte viento de la espada barrió todo, y el sonido en un instante abrumó a otros sonidos. Ligeras marcas de espadas plateadas atravesaron el aire. Luoao y Betty dispararon al mismo tiempo en un instante y chocaron entre sí. El sonido agudo de la colisión de la espada larga sonó. En el centro del salón, las 2 espadas largas chocaron entre sí y chocaron. Christ. Betty sintió la fuerza en su mano y su rostro estaba un poco sorprendido. Al momento siguiente, el sonido del viento alrededor. Luoao se adelantó, sosteniendo la espada larga en una mano, y cortó con un golpe fuerte. El poder en el cuerpo cayó a lo largo de este golpe, y en un instante, el chi de sangre en el cuerpo de Luoao aumentó, junto con los efectos especiales del método de respiración, de repente explotó. Auge. La velocidad de la espada de Luoao es aún más aterradora, y el poder que contiene es mucho mayor que el de la pelea anterior contra Betty. El sonido de una larga lucha con espadas continuó pasando, y los ladrillos de piedra debajo de los pies de Luoao y Betty comenzaron a romperse gradualmente,
y las grietas como una telaraña continuaron expandiéndose. En un abrir y cerrar de ojos, Luo y Betty continuaron peleando entre sí, y pelearon docenas de veces en unas pocas respiraciones. Las espadas largas seguían chocando, y el cuerpo de Betty seguía retrocediendo, pareciendo haber caído en desventaja en el proceso. Esto hace que Betty sea muy extraña, porque Luo, que había sido reprimida por ella misma hace un momento, de repente estalló de este tipo de poder. Capítulo 42. El tercer mundo continente Arslan, 14. En cualquier caso, Betty es el verdadero caballero que despierta y condensa las semillas de la vida. La energía vital en el cuerpo ha sufrido cambios sustanciales, pero desde la perspectiva del poder de la espada larga de Luo, en realidad no es tan fuerte. Todavía está dentro del rango aceptable de Betty, pero cada golpe de espada largo puede hacer que Betty sienta que su propia muñeca tiembla ligeramente. Con el tiempo, Betty sintió que sus manos comenzaban a entumecerse. Y el pecho de Luo también comenzó a subir y bajar violentamente. No es tan poderoso como Betty, y es algo muy normal caer al viento en un enfrentamiento frontal. Pero recientemente, Luo, después de saber que no tiene esperanza de convertirse en caballero. Así que mejoré el método de respiración que le dio Betty. Si Betty miraba más de cerca, también podía observar los diferentes patrones de respiración de Luo. Para el caballero, el método de respiración es solo para estimular la energía vital y lograr el efecto de cohesión más rápido. Aún mayor ignorancia del poder del método de respiración en sí mismo, el método de respiración en general no se crea específicamente con el propósito de condensar la energía vital. En cambio, le corresponde al caballero o al ser humano ejercer una fuerza poderosa mucho más allá del cuerpo en un corto periodo de tiempo. Al igual que lo que está haciendo Luo en este momento, al acelerar su ritmo respiratorio, condensa la fuerza de su cuerpo en sus pies en un instante. La velocidad de la explosión va mucho más allá de lo normal, aunque solo la velocidad de la explosión directa se vuelve más fuerte, también es suficiente para golpear al enemigo por sorpresa. En el momento de acercarse al enemigo por la velocidad de ráfaga, Luo puede cambiar la frecuencia respiratoria 2 veces para concentrar su fuerza en sus brazos. Usando el principio de Blood Chi para atacar al oponente, aunque no puede igualar al caballero real. Pero, de hecho, también se puede retrasar durante mucho tiempo, tomando prestado el método de respiración para mejorar la propia fuerza. Chris, parece que no soy el único que ha mejorado recientemente. Betty sonrió levemente, agitando la espada larga en su mano, y había una tenue luz verde alrededor de su cuerpo. Avanzando a una velocidad muy rápida, corte rápidamente hacia Luo. Un estallido de Sword Ray brilló alrededor. La velocidad de este momento fue tan rápida que Luo no pudo ver sus movimientos por un momento. De repente, Luo sintió que la presión aumentaba. Es obvio que Betty usó la técnica de combate de caballeros, que es un truco que solo la energía vital puede usar. Está bien hablar en serio. Luo frunció el ceño, aún manteniendo la misma calma en la superficie, sin decir nada. Es solo Blood Chi que levantó silenciosamente el método de respiración y el cuerpo, y luchó contra Betty. Si los hombres de Betty pueden sobrevivir frente a él, significa que la fuerza actual de Luo es suficiente para competir con los caballeros comunes. Aunque sigue siendo invencible, al menos no será la misma de antes, y Betty será reprimida en un abrir y cerrar de ojos. Mientras las dos personas continuaban acelerando sus movimientos, innumerables Sword Chi se extendieron alrededor de las dos personas. Las flores y plantas plantadas en el patio también fueron cortadas por esta feroz energía. Auge. Hubo ráfagas de ruidos ligeros que venían, y un poco de sangre seguía cayendo. Antes de que te des cuenta, Luo y Betty se separaron, y la palma de Luo se tiñó de rojo con sangre. Su boca de tigre se quebró, sin saberlo se partió en la colisión, pero no le importó. En este momento, Luo miró la herida en su palma, pero una sonrisa apareció en su rostro. Luo levantó la cabeza y miró a Betty, quien también tenía un toque de sorpresa en el rostro de Betty. Aunque Betty no hizo su mejor esfuerzo en este momento, podía sentir que Luo tampoco hizo su mejor esfuerzo. Todos tienen las manos del otro. Esto es bastante sorprendente para Betty, que ya está repleta de energía vital. ¿Qué clase de truco es ese? No es como una técnica de combate. Después de la discusión, Betty también retrajo inmediatamente la espada larga a su cintura. Con una mirada de sorpresa, caminó al lado de Luo y rasgó la falda larga alrededor de su cintura para ayudar a Luo a envolver sus palmas. Es solo mejorar el método de respiración que me diste. No es una habilidad de combate muy fuerte, pero aumenta su propio poder explosivo en un instante y puede competir contra ti en un corto periodo de tiempo. Luo dio una sonrisa irónica. Aunque la técnica de Betty todavía es relativamente suave, la boca de la palma de su mano está rota, lo que no es un dolor común. Y no parecías usar toda tu fuerza en este momento, si es que lo hiciste. Deberías ser capaz de luchar contra los caballeros ordinarios. Después de envolver las cicatrices de Luo, Betty ayudó a Luo a entrar juntos a la casa. El ama de llaves fue convocada para aplicar un medicamento para traumatismos a Luo. Después de que la palma se sintió fría, el dolor desapareció gradualmente.
Es solo que puedes luchar contra algunos caballeros que no tienen habilidades de combate. No puede volverse demasiado fuerte, pero también puedo ayudarte mucho en el campo de batalla. Los dos se miraron y sonrieron, y luego comenzaron a hablar sobre las grandes llanuras orcas en la sala de estar. Cuando regresó a la habitación después de la cena por la noche, Luo se quitó el vendaje de la mano y la herida tenía una costra. No hay necesidad de ponerse un vendaje, la medicina curativa en este mundo sigue siendo excelente. Apoyado en el alféizar de la ventana, Luo miró a la luna, sus ojos perdidos en sus pensamientos. Con la fuerza actual, Luo entiende claramente que no habrá demasiada ascensión en poco tiempo. La brecha entre el caballero aprendiz y el caballero real es muy exagerada, no solo divide un límite profesional. Al mismo tiempo, Luo no podía saltar sin la bendición energética de la semilla de la vida. Tampoco puede aprender las habilidades de combate únicas de los caballeros. Estos se han convertido en las deficiencias de Luo. Capítulo 43. El tercer mundo continente Arslan, 15. La forma física y la fuerza del periodo fuerte del que estaba orgulloso en su vida anterior parecían muy indignos de mencionar en este mundo. Aunque muchos caballeros han venido a invitar a Luo a convertirse en sus seguidores. Pero el caballero también es muy inútil en el imperio. Luo ni siquiera puede vencer a estas potencias inútiles, y mucho menos a la existencia misteriosa. El talento es demasiado importante en este mundo. Las habilidades de combate que deben cultivarse con energía vital pueden explotar las semillas de la vida mucho más allá de la fuerza de los seres humanos. Todos son como un muro alto, deja que Luo apenas toque el muro alto a pesar de todos sus mejores esfuerzos, y mucho menos saltar. Todavía es necesario cambiar la dirección en movimientos excesivamente hábiles. Después de sentir una brisa fresca, Luo cerró la ventana. Recostándose en la cabecera de la cama, comenzó a seguir practicando la respiración, el ritmo de la respiración aumentaba cada vez. Era débilmente audible en la habitación, como el sonido de un gran tambor. Sabiendo que no tiene talento para los caballeros, Luo tiene la intención de confiar en otros caminos para compensar esta falta natural de talento. La respiración puede estimular en mayor medida el potencial del cuerpo humano y fortalecer la forma física. Aunque la aptitud física de los seres humanos, ascensión, tiene sus límites, pero llegar temprano puede darle a Luo un poco más de confianza para vivir. Medio mes después, Corsit Betty se llevó al único seguidor Luo. Y los soldados privados de la familia Corsit, un total de 120 personas, fueron a Orc Great Plans. Cada noble tendrá su propio ejército privado, que está permitido por el imperio. Cuanto mayor sea el título, mayor será el límite superior del ejército. Muchos grandes aristócratas participan en cualquier guerra que permita a sus propios descendientes traer la mayor parte del ejército. Así que es por eso que es difícil para los caballeros de base obtener la recompensa de la alta caballería. Después de un viaje de 7 días, Luo y Betty llevaron a sus tropas a la fortaleza en las llanuras del norte. Esta fortaleza se ha construido durante cientos de años, y la guerra del imperio humano contra la tribu orca también ha durado 100 años. La cantidad de personas muertas o heridas durante este periodo ha sido incontable, pero cada pocos años, todavía hay muchos caballeros que vienen aquí por actos meritorios, al igual que Luo y su grupo. Después de entregar al ejército local, Corsit Betty también se dividió en un capitán centurión. Esta es la posición más baja que puede obtener un caballo. Si es un caballero con antecedentes más duros, obtendrá el puesto de teniente. Se puede decir que mientras no sea demasiado intenso, puede que no sea su turno. Inesperadamente, incluso los cavaliers necesitan mirar el fondo. Obviamente, en nuestro pequeño pueblo, es una existencia que necesita que la gente mire hacia arriba. Luo miró al mismo grupo de caballeros que vinieron a informar con ellos, y el trato que recibieron fue mucho mejor que el de Luo. Los oficiales que entregaron tenían diferentes sonrisas en sus rostros. Después de todo, no hay unos pocos caballeros poderosos en todo el imperio, y hay muchos caballeros respaldados por muchos grandes nobles. Los pequeños nobles como nosotros solo pueden luchar duro en el campo de batalla si quieren ganar méritos. Había un toque de disgusto en el rostro de Betty, y la diferencia en el trato obviamente la hizo sentir muy mal en su corazón. En este momento, el caballero que estaba hablando y riendo con el oficial militar de alto rango miró a Luo y Betty, e inmediatamente caminó hacia adelante. No es esta Betty, señorita. Es realmente un honor verte aquí. No esperaba que el imperio asignara a Betty Miss a este lugar. Obviamente, eres tan hermoso, que apto para luchar en el campo de batalla. Un hombre rubio con armadura plateada, que se veía muy noble, se adelantó y le dijo a Betty inesperadamente. Caballero Pax Gaston, preste atención a sus palabras y acciones. Esto no es una academia, por favor, presta atención a quién eres tú y a mí. Además, no me llames Betty, solo mi familia puede decir mi nombre. Betty miró a Gaston con una mirada de disgusto y planeó regresar con un resoplido frío. No te preocupes, mi hermoso caballero. En este campo de batalla, tal vez no lo veamos mañana. ¿Te gustaría seguir mi consejo de nuevo? Gaston se detuvo frente a Betty, y la suave sonrisa hizo que Luo y Betty se sintieran disgustados. Por favor,
quítese del camino, de lo contrario, de acuerdo con la ley de los caballeros. Podría enfrentarte con una espada. Había una mirada de ira en los ojos de Betty, y su mano derecha estaba colocada directamente sobre la espada larga alrededor de su cintura. Gastón sonrió cuando vio esto, abrió las manos y se hizo a un lado. Luao volvió la cabeza para mirar al chico y luego se fue con Betty. Ese tipo molesto, recordó Luao, si recuerda correctamente, debería ser uno de los pretendientes de Betty en la academia. Es solo que este tipo no tiene ningún título de caballero, al contrario, es como la segunda generación de un noble oficial. La fuerza no es fuerte, pero hay muchos trucos para jugar, y cada vez que muestra sus antecedentes familiares con Betty. Más tarde, Betty se negó más veces y comenzó a amenazar y atraer. Es solo que Betty es un caballero como él. Aunque es un poco noble, no puede moverse con sus palabras. Yo, Parks Gaston, nunca he conocido a una mujer tan ignorante. Efectivamente, la gente del campo de los lugares remotos es muy torpe. Gaston miró la parte trasera de Betty y Luao saliendo, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Capítulo 44 El tercer mundo continente Arslan, 16. Después de regresar al alojamiento dispuesto en la fortaleza, Luao y Betty fueron al restaurante de la fortaleza y comenzaron a comer. Aunque la comida era relativamente simple, a los dos no les importó y comieron directamente. Pero entre las cejas de Luao, hay algo de preocupación. No te preocupes, no importa cuán despreciable sea ese tipo, no debería involucrarse en mis asuntos personales con él. Ven a hacer algo que afecta las reglas de los Cavaliers. Betty pareció ver la preocupación de Luao y le dijo a la ligera a Luao. No es necesariamente. Para un tipo tan noble, incluso puedes convertirte en un caballero. Puede que eso no siga el código de los caballeros, creo que aún debemos tener cuidado. Aunque la declaración de Betty no está mal, Luao todavía siente que todo debe tener cuidado. Este es el campo de batalla, si ese tipo molesto les hizo algo siniestro a los dos. Eso aumentaría en gran medida la probabilidad de peligro para los dos. Después de una comida, Luao y Betty llevaron al ejército privado de la familia Corsit al campamento especialmente preparado para ellos. Los siguientes 3 días transcurrieron sin problemas. En 3 días, los orcos no habían venido a atacar, e incluso Xiao Chao no había causado ningún problema. Luao y Betty han tenido información sobre la vida del fuerte durante los 3 días. Boom. 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 Justo después de que Luao y Betty terminaran sus ejercicios básicos diarios. La campana sobre la barrera sonó para advertir a los orcos que se acercaran. Lo que siguió fue el sonido del cuerno ofensivo entre los orcos. Luao y Betty se miraron y sus expresiones inmediatamente se pusieron serias. Las tropas fueron convocadas directamente y reunidas en sus respectivas filas, y comenzaron a prepararse para el plan de guerra. Pero hay una cosa que los hace sentir un poco extraños, lógicamente hablando. En el primer ataque de los orcos, los nuevos caballeros no serán enviados directamente al frente entre las barreras. En cambio, algunos generales de la fortaleza llevarán a los soldados ordinarios a luchar. Sin embargo, los dos no pensaron mucho en eso en este momento. Después de recibir la orden, inmediatamente se pusieron la armadura. Cuando salió de la barrera y entró en la formación defensiva, cuando planeó resistir la primera ola de ataques de los orcos. Fue la primera vez que Luao vio la apariencia de un orco con sus propios ojos. El cuerpo corpulento, la piel de color verde oscuro y la altura de más de 2 metros sorprendieron a Luao. Con una cara horrible y una masa llena de colmillos, una sola ola puede acabar con la vida de 2 o 3 soldados ordinarios. Al igual que filas de gigantes feroces, están constantemente cosechando las vidas de los soldados a medida que avanzan. No te aturdas, olvidas la gloria de tu caballero. Después de recuperarse, Luao miró a los soldados que seguían apareciendo a su alrededor y su rostro volvió inmediatamente a la normalidad. Gritó a Betty junto a él, y luego corrió primero. Este es un campo de batalla, y nadie puede tolerar ninguna vacilación. Si dudas, perderás la vida si no tienes cuidado. Después de que Luao gritó en voz alta, Betty se recuperó de inmediato e inmediatamente alcanzó a Luao después de sacar la espada larga de su cintura. Los dos corrieron de izquierda a derecha hacia el campamento entre los orcos, convirtiendo sus 2 espadas en 2 espadas. Cada vez que se balancea una espada, hay un destello de luz fría que puede dar vida a un orco. Cada vez que se cosecha la vida de un orco, significa que los soldados del lado humano pueden tener más esperanza de vida. Lentamente, la situación de la batalla comenzó a estabilizarse gradualmente, e incluso los soldados imperiales comenzaron a hacer retroceder a las tropas orcas. La batalla entre las dos partes, con la intervención de los caballeros imperiales, comenzó a retirarse gradualmente de los orcos que tenían una ventaja ofensiva. Luao y Betty se recostaron espalda con espalda, y sus pechos habían comenzado a subir y bajar violentamente. Luao ya no recuerda cuántos soldados orcos mató. La espada larga en su mano gradualmente se volvió resbaladiza debido a la sangre. La cuchilla afilada original ha comenzado a enrollarse gradualmente. El estado de Betty tampoco es muy bueno.
El elegante cabello rubio que originalmente estaba cubierto por el casco se ha dispersado por completo, y el casco no tiene idea de a dónde va. El cabello rubio estaba cubierto de sangre escarlata de los orcos, pero afortunadamente ninguno de ellos tenía heridas. Un poco exhausta, la luz verde que brillaba en la espada larga de Betty se estaba disipando gradualmente. Esta es una manifestación de la energía vital en la semilla de vida que comienza a agotarse. Cuando Betty se quedó sin energía vital por primera vez para masacrar al ejército orco, estaba rodeada por la mayoría de los soldados orcos. Después de lidiar con el enjambre de soldados orcos, Luo evitó que Betty usara la energía del caballero. Debería haber algún sistema de recompensas por parte de los orcos, y la muerte del caballero debe ser un gran logro para estos soldados orcos. ¿Puedes sostenerlo? Luo agitó la espada en su mano, Bloodchi zumbó en su cuerpo, vagamente en el campo de batalla como si hubiera un silbido de tigre. Betty detrás, también para no quedarse atrás, decapitó a un soldado orco. No olvides que soy un caballero, no creas que soy más débil que tú solo porque soy una mujer. Betty sonrió levemente, y cuando vieron que los soldados orcos comenzaban a retirarse, los dos no continuaron persiguiéndolos. En cambio, Luo apoyó a Betty y se sentó lentamente en el suelo. Es difícil imaginar lo buena que es tu fuerza física. Obviamente soy un caballero. Al ver el rostro manchado de sangre de Luo, Betty mostró una sonrisa irónica en su rostro. Apoyar con un me gusta al canal de audio novelas por Ice Fox de 9 vidas. Capítulo 45 El tercer mundo continente Arslan, 17. Usted es el noble señorita, yo soy el hijo de un herrero. Es normal tener mejor fuerza física que tú. Luo miró a Betty, que estaba débil, y la abrazó. El rostro de Betty se sonrojó de inmediato, pero no resistió a Luo, por lo que puso sus manos alrededor del cuello de Luo. De todos modos, el ejército orco ya se ha retirado. Luo no es un soldado ordinario y no necesita limpiar el campo de batalla. Sosteniendo a Betty de esta manera, los dos regresaron juntos. Al mismo tiempo, justo después de la primera guerra entre Luo y Betty llegó aquí. En la muralla de la ciudad, Luo y Betty se conocen, pero el rostro de Parks Gaston se hunde gradualmente. Él arregló la asignación del primer campo de batalla. El padre de Gaston fue uno de los dos grandes duques del imperio, y la familia Pax también era una familia rica en caballeros del imperio. Desde que está en la academia, a Gaston le gusta mucho Betty. Pero a excepción de Betty, que a menudo le sonríe a Luo a su alrededor, los otros caballeros generalmente la ignoran. Desde entonces, también ha habido un título de Frost Goddess en la academia. Pero Gaston lo ha estado acechando, para él, ninguna mujer se ha atrevido jamás a rechazarlo. En todo el imperio, siempre que fuera la noble señorita a la que le gustaba, básicamente tuvo éxito. Pero el caballero que salió del pequeño noble como Corsit, lo ignoró y lo rechazó una y otra vez. Incluso para avergonzarlo en público, Gaston ha tratado de usar la fuerza desde entonces. Pero como caballero, su fuerza era suficiente para convertirse en caballero, y ni siquiera había aprendido habilidades de combate. En público, Betty fue derrotada por Betty en el campo de pruebas de la academia, y los seguidores de Luo recibieron una severa lección. Debido a que muchos caballeros en la academia estaban mirando, y hubo maestros que testificaron, Gaston no tuvo más remedio que olvidarlo de inmediato. No es de extrañar que siempre me rechaces. Como un noble, se enamorará de un pobre hombre de campo. Corsit Betty, déjame ver qué suerte tienes. Gaston comenzó a entrecerrar los ojos ligeramente mientras observaba la retirada gradual de los orcos. Los grandes caballeros de esta fortaleza son leales a su familia, y Gaston solo necesita saludarlos. Las órdenes militares se emitirán de acuerdo con sus deseos, y los seguidores a su alrededor serán inmediatamente llamados. Después de susurrar por un rato, los seguidores de Gaston se retiraron de inmediato. Trotó a una corta distancia, pero el rostro de Gaston mostró una sonrisa exitosa. Que par de perros y hombres mueran gloriosamente en el campo de batalla. Por otro lado, Luo y Betty regresaron al campamento y comenzaron a contar la guerra. ¿Cuánto queda de las tropas privadas traídas por los dos? Pero después de verificar, las caras de Luo y Betty estaban un poco pesadas. De las 120 personas que vinieron con ellos no hace mucho, solo quedan 70 personas. En una guerra tentativa, 50 personas murieron. Todas estas son vidas vivas, y todos tendrán sus propios familiares en casa esperando su regreso. Así que esto es la guerra. Betty sonrió irónicamente y bebió un sorbo de agua del vaso de agua. La guerra es mucho más cruel de lo que pensábamos. Esta fortaleza tiene cientos de miles de soldados. Hay cerca de 5.000 caballeros imperiales. Cuando termine la guerra, ¿cuántas personas realmente pueden regresar a la capital imperial para recibir la recompensa? Luo suspiró profundamente. En este mundo de fantasía, el talento, la fuerza y los antecedentes familiares son indispensables. El talento de Betty definitivamente es bueno entre los caballeros. Si no fuera por un pequeño noble de su familia, me temo que sería asignado a algún lugar seguro donde rápidamente podría acumular hazañas militares.
Pero fue este trasfondo más importante y el trasfondo familiar lo que los convirtió a los dos en los peones de este grupo de grandes nobles. ¿Por qué se vuelve a sonar el tambor de guerra? No es la batalla de unas pocas horas. Antes de que los dos salieran del dolor, incluso la fatiga de la mañana se había aliviado. Los tambores fuera de la tienda sonaron de nuevo. El rostro de Betty inmediatamente se puso blanco, y si los dos tuvieran que ir al campo de batalla en esta situación, su fuerza se reduciría considerablemente. El patrón ofensivo general de los orcos es muy frecuente. Recuerdo que hay un registro en el libro de que ningún país entre los orcos es una alianza tribal, comandada por un profeta. Cada tribu luchará por separado, lo que más o menos significa una guerra de ruedas, por lo que no deberíamos enviarnos a la fortaleza. Después de todo, en la primera guerra, pocos caballeros habían luchado. Luo no se tomó en serio el ritmo del tambor. Mucho antes de llegar a las grandes llanuras, Luo ya había hecho su tarea. Mientras sea el conocimiento en los libros, ya lo ha memorizado. Pero las cosas no eran tan simples como pensaba Luo. Un soldado con una correa en su cuerpo trota hacia su tienda. Los dos reconocieron que eran sus propias tropas y no perdieron los estribos, sino que miraron al soldado confundidos. Maestra Betty, acaba de pasar al oficial y dijo. Quiero que la maestra Betty dirija las fuerzas de la familia al segundo frente. La complexión del soldado también era muy mala, y la armadura manchada de sangre de Luo y Betty acababa de quitarse. En este momento, estaba a punto de ser puesto. Aunque era el segundo frente, incluso un pequeño soldado se dio cuenta de que este asunto no era fácil. Capítulo 46 El tercer mundo continente Arslan, 18. Vamos, puede ser porque la guerra es más tensa. Betty recuperó la conciencia e inmediatamente comenzó a usar su propia armadura, mientras que Luo se puso a pensar. Al mismo tiempo, rápidamente se puso su propia armadura y les pidió nuevamente a los soldados una espada larga. El mismo día que Betty, entraron al campo de batalla por segunda vez. La guerra se ha librado desde la puesta del sol hasta altas horas de la noche. Luo y Betty ya no podían mantenerse firmes, solo podían apoyarse mutuamente, confiando en la hoja afilada en sus manos para apenas mantenerse en pie. Afortunadamente, la tribu orca de esta noche puede ser un poco más débil que otras tribus. Excepto que Luo sufrió algunas lesiones, Betty no fue un problema importante. De esta manera, los dos se ayudaron mutuamente de regreso al campamento. Los restantes 70 soldados privados cayeron más de la mitad de ellos en esta segunda guerra, y solo quedaron menos de 30. Durante los siguientes 3 días, los orcos no volvieron a atacar. Luo y Betty tuvieron un respiro. En 3 días, los dos casi habían regresado a su punto máximo. Al quinto día, la tribu orca atacó de nuevo y se ordenó a Luo y Betty que marcharan de nuevo. Durante los próximos 3 días, la tribu orca atacará una vez al día. Sin excepción, Luo y Betty mataron a todos los bandos en cada batalla y nunca estuvieron ausentes. Pero gradualmente los dos sintieron que el arreglo de la guerra parecía ser deliberado. Después de 10 guerras, grandes y pequeñas, Luo finalmente no pudo evitarlo después del final de la guerra de hoy. Sosteniendo a Betty en sus brazos, que constantemente vomitaba sangre, el rostro de Luo se volvió frío gradualmente. Incluso un tonto podría entender que las instrucciones dadas a ambos fueron deliberadas. ¿Dónde puede haber caballeros que nunca hayan faltado a ninguna guerra y que hayan obtenido los mismos méritos que los demás caballeros? Ya es muy obvio que alguien está haciendo trucos. Hoy los dos fueron enviados nuevamente al comienzo de la guerra. Hasta el final de la guerra, Betty fue golpeada ferozmente por un orco para proteger a Luo. El abdomen fue perforado por las púas de la masa. Si no fuera por la semilla de la vida para ayudar a Betty a recuperarse de la lesión, si Luo tomara el golpe, me temo que Luo no podría contenerse en la fortaleza. Pero este golpe lo llevó Betty, que se convirtió en la última mecha que detonó la ira interior de Luo. Después de darle a Betty el medicamento para heridas junto con el médico militar, Luo instruyó a los únicos soldados restantes para que cuidaran a Betty. Luo caminó hacia el centro del campamento solo con una espada larga. Todas estas cosas tienen una causa, y Luo encontrará esta causa y la resolverá. En el centro del campamento del ejército, después de que el ejército orco se retirara, Gastón gritó a algunos caballeros que estaban cerca de él, y comenzó a celebrar en su propia tienda. Las hazañas militares se pueden fabricar siempre que Gastón quiera. Por ejemplo, los méritos militares de Corsit Betty, estrictamente hablando, son definitivamente varias veces más altos que los de los caballeros aquí. Pero todos los méritos militares de Betty fueron deducidos y distribuidos a los demás caballeros presentes. Incluyendo a los soldados que pelearon sangrientas batallas en la guerra, su crédito también se cuenta ya que estos solo fingen estar fuera de la ciudad. Mata a 1 o 2 orcos y vuelve con los apuestos nobles hijos del campamento. Las armaduras plateadas de Betty y Luo se volvieron negras debido a las manchas de sangre. Pero las armaduras de estas personas frente a ellos son más brillantes que una, y los espacios entre sus dedos son tan limpios como una mujer. Pero están sentados aquí sin vergüenza, bebiendo y cantando. Incluso predicaron la doctrina del caballero en sus corazones al mundo exterior y a quienes los rodeaban.
Caballero Pax Gaston. Ven conmigo. Un rugido repentino hizo temblar ligeramente la copa de vino en la mano de Gaston. Casi dejó caer la taza debido a este rugido repentino. Gaston inmediatamente sintió que su rostro no podía contenerse. Tosió un par de veces y ocultó la vergüenza de aún. Hermano Gastón, ¿hay alguien por ahí que se atreva a llamarlo por su nombre? En todo este cuartel, nadie sabe cuál es la identidad de Old Gaston. Sí, los hermanos te han quitado tanto favor, déjanos ir a ver por ti. La mayoría de los amigos caballeros que Gaston invitó eran hijos del noble imperio. Había un total de 6 personas en toda la tienda, y se estimó que solo 2 de ellos podían ser caballeros. Para el elogio y la admiración de estas personas, el corazón de Gaston es naturalmente hermoso, ya que hace algún tiempo, el único gran caballero del cuartel fue trasladado de vuelta por el imperio. En todo este campamento, se puede decir que él tiene la última palabra, incluso si es un oficial con un rango superior, no se atreve a desobedecerlo. Quería ver cuál no tenía los ojos largos, e incluso se atrevió a llamarlo directamente en este lugar donde él era el maestro. No molestes a algunos hermanos, déjame resolver estas pequeñas cosas por mí mismo. Da la casualidad de que yo también quiero ver este lugar, ¿quién se atrevería a decir mi nombre directamente? Gastón se puso de pie, se clavó el sable en la cintura y salió rápidamente. Después de salir de la tienda, saludaron a Luao, que estaba cubierto de sangre y tenía el rostro frío. Para Luao, Gastón, por supuesto, estaba impresionado. En este momento, al ver que Luao se acercaba, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Capítulo 47. El tercer mundo continente Arslan, 19. Tú, un soldado de segunda clase, te atreves a decir mi nombre directamente. El caballero de la belleza de tu familia no te enseñó la etiqueta básica. Gaston miró a Luao, que estaba avergonzado, y la sonrisa en su boca estaba llena de ironía. Para él, Luao es muy diferente a él en términos de identidad y fuerza. En este momento, definitivamente no le prestó mucha atención a la persona frente a él, pero debido a su burla, los caballeros que lo rodeaban también se rieron a carcajadas. Según el Código de Caballeros, el artículo 3 estipula que, como caballero, no puede tomar represalias ni calumniar a otros. Como un verdadero caballero, Pax Gaston Knight, te atreves a jurar por tu propia semilla de vida. Juro que no usé mi derecho a tomar represalias contra Corsit Betty y participar en 17 batallas mayores y menores en sucesión. Luao no se enojó por las burlas de algunos jóvenes maestros nobles, sino que le dijo con calma al caballero sonriente frente a él. Obviamente, la cara de Gaston cambió de inmediato cuando escuchó las palabras de Luao. Como caballero, no necesito explicarte un pequeño soldado. Además, cada comando en el ejército se emite después de una cuidadosa consideración. Si crees que te he apuntado, puedes informarlo al imperio. No me importa. Gaston ciertamente no se atrevió a jurar. En este momento, muchos soldados y caballeros que miraban la emoción ya lo habían rodeado. El juramento del Código del Caballero es muy importante. Si no puede darse el lujo de jurar, siempre puede objetar, pero si jura, entonces si la semilla de la vida sabe que está mintiendo, se romperá directamente. En ese momento, Gaston será enviado directamente del caballero al aprendiz de caballero. No importa si no te atreves a jurar. Te doy una segunda opción. Luao sonrió levemente, sabiendo en su corazón que este tipo no se atrevía a maldecir. Inmediatamente sacó el escudo de armas de la familia Corsit de su bolsillo y se lo arrojó a Gaston. En nombre de Corsit Betty Knight, te desafío a vida o muerte. Ya sea que ganemos o perdamos, no seguiremos con este asunto. Cuando el escudo de la familia de Colset voló hacia Gaston y fue sostenido por Gaston. La cara de Gaston se volvió gradualmente avergonzada. Como caballero, fue desafiado por un simple practicante. Incluso si gana, no habrá ninguna gloria. Por el contrario, era un caballero que siempre se había portado mal con él, y se burlaría de él con esta cosa toda su vida. Como caballero, luchó en un duelo a vida o muerte con un conocido practicante ordinario. Si tienes miedo a la muerte, puedes jurar ahora, no me importa. Al ver a Gaston cuyo rostro estaba gradualmente avergonzado, Luao se quitó lentamente la armadura manchada de sangre. Después de ser arrojado al suelo, de acuerdo con las reglas del duelo entre caballeros, los dos bandos no pueden usar ninguna armadura excepto armas. Generalmente, solo cosas como mares de sangre harían que dos caballeros iniciaran este tipo de duelo de vida o muerte. Incluso en la capital imperial donde se reúnen los caballeros, es difícil ver este tipo de cosas. Poco a poco, muchos caballeros y oficiales de los alrededores se sintieron atraídos. Como quieres morir tanto, te cumpliré. A ver, desafíame, Gaston Cavaliers, qué tontería. Al ver más y más personas a su alrededor, el rostro de Gaston también mostró frialdad, e inmediatamente comenzó a quitarse la armadura de la parte superior del cuerpo. Después de quitarse la armadura, los dos también dieron un paso adelante. Las personas a su alrededor que originalmente habían planeado ver la batalla inmediatamente retrocedieron unos pasos, dejando un lugar más espacioso para los dos. Esa persona es seguidora de Corsit Betty. Lo vi en la academia.
A medida que más y más personas alrededor, muchas personas vieron a Luo, sus rostros mostraron un toque de sorpresa. Mucha gente ha oído que hay un practicante en la Academia de la Capital Imperial con un gran talento, que derrota al aprendiz de caballero con energía vital por su propia fuerza. Aunque solo era un aprendiz de caballero, fue un cambio cualitativo para los humanos con o sin energía vital. Y fue hace solo unos años. ¿Quién puede estar seguro de que Luo realmente no tenía el cerebro para desafiar a Gaston? Uno de los dos lados es un caballero que ha sido famoso durante mucho tiempo, el otro es solo un estudiante de la Academia Imperial y un seguidor del caballero. En cualquier caso, el resultado de esta batalla debe ser muy emocionante. En este momento, mirando a las dos personas frente a frente, este pensamiento brilló en los corazones de muchas personas. El rostro de Luo era severo, y extendió su mano derecha y sacó una espada larga plateada. La propia espada larga de Luo había sido desechada en las batallas recientes. Esta es la espada larga de Corset Betty, que Luo sacó cuando Betty estaba en coma. Al sol, la espada larga plateada reflejaba ráfagas de luz y se veía muy deslumbrante. Oh, la espada es buena, pero no sé cuánto puedes hacer de niño. Gaston miró la espada larga en la mano de Luo, se burló y sacó la espada larga de su cintura. Luo no respondió a Gaston, y luego miles. ¡Wow! En el aire, pasaron ráfagas de ruido. Luo desapareció del mismo lugar mientras observaba al practicante de guerra a su alrededor. Solo quedó el suelo lleno de grietas en la telaraña. El fuerte viento de la espada barrió todo, y el sonido en un instante abrumó a otros sonidos. Ligeras marcas de espadas plateadas atravesaron el aire. Las dos figuras dispararon al mismo tiempo en un instante y chocaron entre sí. Cuando la gente de los alrededores reflexionó, las dos figuras ya habían chocado. Capítulo 48. El tercer mundo continente Arslan, 20. El sonido agudo de la colisión de la espada larga sonó. En medio de los barracones, las dos espadas largas chocaron entre sí y chocaron. ¿Cómo puede ser? Sintiendo la fuerza en su mano, la cara de Gaston estaba un poco sorprendida. No esperaba que Luo fuera solo un practicante, compitiendo con él como caballero en términos de velocidad y fuerza. Con ese golpe de hace un momento, Gaston tenía la intención de tomar a Luo de un solo golpe. Planeé mostrar mi fuerza, pero no esperaba que los dos pelearan por primera vez. Gaston retrocedió 5 pasos. Cuando las espadas en sus manos chocaron, Gaston sintió un poco de entumecimiento en sus manos. Pero no he esperado a que Luo piense más. Al momento siguiente, el sonido del viento alrededor. Luo ha tirado hacia adelante, su rostro es severo, sosteniendo la espada larga en una mano, corta con un golpe fuerte. El poder en el cuerpo cayó a lo largo de este golpe, y en un instante, Gaston vagamente pareció escuchar el rugido de un tigre. La pérdida momentánea del conocimiento hizo que el rostro de Gaston se enfriara un poco, y tuvo que levantar la mano para reunir energía vital para resistir este golpe con su espada. Luo vio esto, un destello de luz fría brilló en sus ojos y la sangre en su cuerpo comenzó a correr en un instante. Auge. La velocidad de esta espada es aún más aterradora y contiene más que la propia fuerza de Luo. También estaba el poder de Bloodchi, y Gaston inmediatamente sufrió dolor. Si no fuera por la energía vital, la espada en su mano debe haber sido derrotada hace mucho tiempo. ¡Bam bam bam! Luo miró a Gaston, que estaba perdiendo la fuerza por un momento, y no abandonó esta excelente oportunidad. Siguió balanceando la espada larga en su mano. Luchando con las espadas largas de Gaston continuamente, y las ráfagas de ruidos ligeros continuaron pasando, haciendo que todo el suelo pareciera temblar y sentir una explosión de gran presión. En un abrir y cerrar de ojos, Luo y Gaston continuaron peleando entre sí, y pelearon docenas de veces en unas pocas respiraciones. Mientras las espadas largas seguían chocando, la figura de Luo seguía retrocediendo, pareciendo haber caído en desventaja durante todo el proceso. Aunque Luo siempre ha sido el lado ofensivo, no tenía ninguna ventaja. Esto no es sorprendente. No importa cuál sea la razón, Luo ni siquiera tiene energía vital en su cuerpo. Por el contrario, Gaston ha condensado la energía vital para despertar las semillas de la vida, y la energía vital del cuerpo ya ha sufrido cambios sustanciales. Hay una gran brecha con Luo frente a él. La fuerza de Luo no es tan buena como la de Gaston. En un enfrentamiento frontal es muy normal caer en desventaja. Es solo que incluso si cayó en desventaja, la situación aún estaba estancada. Si miras de cerca, siempre que la fuerza del caballo sea más fuerte que la de Gaston, puedes ver que parece haber muchos cambios. Aunque Luo cayó en desventaja, está recuperando gradualmente su desventaja. La velocidad de Luo es muy rápida y su fuerza es mayor de lo que otros pensaban. Frente a Luo, el rostro de Gaston se volvió gradualmente avergonzado. Para una persona que se ha convertido en caballero, es una pena que no pueda conseguir un practicante ordinario durante mucho tiempo. Originalmente, Gaston pensó que la otra parte lo manejaría muy bien, siempre que ejerciera un poco de fuerza, Luo podría resolverse al instante. Pero ahora parece que a pesar de que el oponente no es un caballero, ya sea por el poder, la velocidad o la experiencia durante la pelea, está mucho más allá de su imaginación.
A menos que supiera los detalles de Luoao de antemano, habría pensado que Luoao era un caballero a punto de despertar la semilla de la vida. Gaston parece estar en desventaja. Sí, es realmente una pena que nuestro caballero sea reprimido por un practicante como este. Después de todo, vino de un gran noble. No lo he visto en la sala de entrenamiento de la academia. ¿Crees que Gaston ni siquiera puede usar habilidades de combate de caballeros? Eso es una risa. Por el momento, todavía era comparable a lo que podía luchar contra Luoao. Pero lentamente, los caballeros de los alrededores soltaron sus comentarios sobre Gaston, aunque deliberadamente bajaron la voz. Pero Gaston todavía lo escuchó, y un destello de ira brilló en el rostro de Gaston. Tal como dijeron los caballeros de los alrededores. Gaston fue a la Academia de los Cavaliers para decirlo sin rodeos, pero para pasar por un proceso. Con el apoyo de una gran familia detrás, Gaston no estudió deliberadamente las habilidades de combate del caballero. En el corazón de Gaston, la fuerza de la fuerza no es importante, y de todos modos no puede ascender al gran caballero. Entonces, en comparación con la fuerza, lo que más anhela es el poder. Esto también condujo a un caballero, noble, que se graduó por la puerta trasera y fue reprimido sin piedad por un practicante ordinario a la vista. Con tal actuación, no es de extrañar que muchos caballeros hayan despreciado a Gaston. Muchacho, debes morir hoy. Después de que Gaston fue empujado hacia atrás por Luoao nuevamente, la energía vital en su cuerpo comenzó a estallar repentinamente. Envolvió la espada larga en su mano, corrió directamente hacia Luoao. Durante un tiempo, la velocidad de Gaston fue 2 grados más rápida que antes. Un golpe feroz de toda la energía vital estalló en un instante, mientras Luoao resistiera, entonces la espada destruiría la vida. Sin embargo, Luoao no eligió pelear este ataque de manera imprudente. Luoao ha estado esperando el momento en que Gaston revele sus defectos durante mucho tiempo. Dándose la vuelta, todo el poder se derramó en sus piernas, Luoao saltó hacia un lado, evitando un corte de espada de Gaston. Luoao exhaló una nube de gas blanco, apretó la empuñadura con ambas manos y la ropa de su cuerpo comenzó a no tener viento. Capítulo 49. La tercera generación continente Arslan, 21. Chi, sangre y chi yin en el cuerpo comenzaron a condensarse continuamente, ya que no había energía vital. Luoao solo puede usar su fuerza para atacar a Gaston. Un estallido de Sword Rai brilló alrededor, y la velocidad en este momento fue tan rápida que los espectadores alrededor. En este momento, los movimientos de Luoao ya no son visibles. En un instante, la presión de Gaston aumentó bruscamente. Sus cejas se fruncieron de repente, aunque aún mantenía la misma calma en la superficie, no dijo una palabra. Pero los movimientos en sus manos se han vuelto frenéticos. Lágrima. Una herida se abrió instantáneamente en el hombro derecho de Gaston, siguiendo el sonido de las cuchillas chocando entre sí. La espada larga en la mano de Gaston voló boca abajo de repente y finalmente no pudo resistir el feroz ataque de Luoao. Las cicatrices en su cuerpo también aumentan, pero la velocidad de Luoao no ha disminuido. Aguanta, aguanta. Me rendí. Me rendí. Cuando Luoao golpeó su pierna derecha con una espada, un chorro de sangre explotó en el espacio abierto. La súplica de misericordia de Gaston también se escuchó de inmediato, y cayó directamente al suelo y siguió arrastrándose hacia la parte trasera. Miró a Luoao con horror. Los caballeros y soldados ordinarios que vieron la batalla inmediatamente mostraron desprecio en sus rostros. En un duelo de caballeros, pedir clemencia es algo muy vergonzoso. Incluso los mejores caballeros de Gaston evitaron sus ojos en este momento. También desprecio el enfoque de Gaston en mi corazón, como si por miedo a ser conocido por otros, ellos están muy familiarizados con Gaston. Después de ver las súplicas de misericordia de Gaston, todos también tenían dudas sobre lo que Gaston no se había atrevido a jurar antes. Luoao se acercó lentamente con una espada en una mano. Mirando a Gaston con indiferencia, la espada larga en su mano no dudó y trajo un toque de Sword Rai. Cortó directamente la cabeza de Gaston y la sangre se derramó como una fuente. Después de que la cabeza rodara hacia abajo, Luoao inmediatamente se arrodilló en el suelo, jadeando pesadamente en su boca. Originalmente, acababa de experimentar una guerra. Aunque no sufrió ninguna lesión, su cuerpo exhausto le permitió a Luoao enfrentarse a un caballero. La capacidad de carga y la resistencia del cuerpo ya han llegado a su límite. Solo se basa en el método de respiración y en el propio chi de sangre, superando a la fuerza física. Cuando vio que la cabeza de Gaston se elevaba, Luoao ni siquiera tuvo la fuerza para sostenerlo para que se pusiera de pie. El área circundante originalmente vio esta batalla, pero la consideró como una alegría en la carrera militar. Nadie pensó que este hombre que no era un caballero eventualmente decapitaría al noble caballero Gaston. Aunque la fuerza de Gaston es relativamente baja entre los caballeros, de hecho es un caballero después de que el imperio ha otorgado servicios meritorios. Bofetada. 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 En cuanto aplaudía el primero, levantaba el segundo, hasta el tercero y el cuarto. Hasta el cuartel, todos los soldados que presenciaron este duelo a vida o muerte aplaudieron sus propias palmas. Algunos de ellos,
como Corsit Betty, son caballeros de base y sus ojos están llenos de respeto. No solo fueron atacados Betty y Luo, no hubo tiempo de descanso para enfrentar las innumerables batallas, y otros caballeros sufrieron mucho. Aunque no son tan serios como Luo y Betty, ya han sufrido física y mentalmente, y no se atreven a decirle nada a Gaston. La conciencia de Luo se volvió gradualmente borrosa en medio de los aplausos del cielo. Soplo. Con la hoja afilada, Luo, que apenas podía sostener su cuerpo, finalmente no pudo evitar la fatiga causada por su cuerpo y se desmayó. Inmediatamente hubo varios caballeros corriendo hacia adelante, llevando a Luo hacia la dirección del médico militar. Al tercer día, Luo había estado acostado en la tienda y se durmió durante 2 días. Finalmente recuperó la conciencia. En este momento, el dolor cerebral de Luo era insoportable y su cabeza parecía sentir un dolor similar al de la acupuntura. Lo más insoportable para Luo es el fuerte dolor de los pulmones debido al uso excesivo de métodos de respiración. Luo tampoco tiene energía vital, por lo que en términos físicos, sigue siendo un poco peor que un caballero. Es una secuela. Sosteniendo su propio pecho, Luo tosió 2 veces, se apoyó en la cabecera de la cama y comenzó a respirar lentamente. Al mismo tiempo, el chi y la sangre en el cuerpo comenzaron a fluir lentamente, y el sonido de guagua comenzó a sonar en la tienda. Vagamente, Luo sintió como si se estuviera volviendo más liviano. Después de cerrar los ojos, Luo sintió que podía ver claramente los vasos sanguíneos de su cuerpo. Y el corazón que late, y los pulmones abultados. Gradualmente, Luo también sintió que el dolor en sus pulmones comenzaba a disiparse. También fue en ese momento que alguien entró desde fuera de la tienda, también Betty, que acababa de recuperarse de una lesión grave. Sujetándose el abdomen, entró tambaleándose. Después de que Luo lo sintió, abrió los ojos de inmediato y una sonrisa apareció en su rostro. Al ver el rostro pálido de Luo, Betty inmediatamente sintió que sus ojos se calentaban. Por el contrario, Luo todavía tenía una cara sonriente, y las lágrimas de Betty no pudieron evitar gotear gradualmente. Caminó hacia la cama de Luo, se sentó en silencio, no dijo nada, solo miró a Luo así. Me siento avergonzado cuando me miras así. Luo tosió secamente, mirando a Betty, que no podía detener las lágrimas frente a él, y extendió la mano para ayudar a Betty a limpiarse las lágrimas de la cara. Capítulo 50. La tercera generación continente Arslan, 22. Ese tipo es un verdadero caballero. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa si mueres allí? ¿Vas a hacerme pelear contra ese tipo en un duelo de vida o muerte? A diferencia de la fuerte Betty en el pasado, Betty está incluso un poco agraviada en este momento. Cuando Luo abrazó a Betty de regreso al campamento, y la semilla de vida en su cuerpo despertó a Betty, el ayudante ya se lo había notificado. Luo está en un duelo de vida o muerte con los Gaston Knights en el centro del campamento. Esta noticia casi provocó que la herida de Betty se abriera directamente. Quería detener a Luo de Luo, pero no podía moverse debido a sus heridas. Hasta que el departamento médico militar envió a alguien para enviar de regreso a Luo, si no fuera porque el corazón aún latía, Betty pensó que Luo acababa de morir de esta manera. A sus ojos, hay personas comunes que son idiotas para desafiar al verdadero caballero, o el tipo de duelo de vida o muerte. No sabemos cuántos gatitos tiene ese Gastón. Puedes jugar 2 Gasten solo, no puedo vencer a uno demasiado. Luo sonrió y, mientras ayudaba a Betty a limpiar las lágrimas de su rostro, sonrió y se disculpó. Después de explicar durante mucho tiempo, Betty ya no se queja y Luo puede considerarse aliviado. La batalla decisiva con el villano Gaston, aunque decidió la ira inmediata de Luo. Pero a pesar de que la ira llenó la mente de Luo en ese momento, Luo todavía no pensó que perdería ante el medio caballero. Si Gaston aprende las habilidades de los caballeros, es posible que Luo no sea un oponente en absoluto. Desafortunadamente, no lo hizo, por lo que se puede decir que Luo se basó en su propia experiencia y trucos de combate para derrotar a Gaston, que no tenía mucha experiencia en combate y apenas se consideraba un caballero. Ahora, después de que muriera el despreciable Gaston. Deberíamos tener mucho tiempo para respirar, al menos no en todas las guerras. Después de que Betty se calmó gradualmente, miró a Luo en la cama del hospital y dijo con alegría. Los caballeros que llegaron a este lugar en las grandes llanuras orcas aprovecharon su gran fama y se convirtieron en caballeros. O murió en la pradera, el cadáver se descompuso gradualmente, e incluso el entierro pudo haber sido apresurado. Ahora tenemos muchas más posibilidades de vivir. Tal vez si regresas, el imperio te dará un gran territorio y luego me llevarás de regreso al territorio para disfrutar de la buena fortuna. Al escuchar las palabras de Betty, Luo puso sus manos detrás de su cabeza y dijo tranquilamente. Eso no es seguro, ¿y si morimos aquí? Del tipo que ni siquiera tiene una lápida. Al ver la apariencia tranquila de Luo, Betty sonrió levemente y dijo como si bromeara. Si está muerto, es una cuestión del destino, tal vez todavía estén enterrados juntos. Si no puedes enterrarlos juntos, no habrá forma. Luo se rió, algunos estallidos de risa e inmediatamente atrapó la herida en sus pulmones.
Tosió de inmediato, se escupió una bocanada de sangre de la garganta y las sábanas blancas se mancharon de sangre de inmediato. Al ver esto, Betty se metió de inmediato en un lío, a punto de levantarse y salir a buscar un médico. Pero Luo de repente lo atrapó. Los médicos militares están muy ocupados y hay muchos heridos en todo momento. Conozco mi cuerpo, es solo que la herida se ha abierto. Después de un breve descanso, estará bien. Luo exhaló 2 respiraciones lentamente y la sensación de hormigueo en sus pulmones desapareció gradualmente. Antes de que entrara Betty, Luo siguió el flujo de chi y sangre y vio claramente que había una grieta del tamaño de un clavo en sus pulmones. Aunque no es muy grande, tiene órganos internos dañados. Afortunadamente, los huesos de Luo son relativamente fuertes. No es necesario que venga un médico, confiando en el método de respiración y el flujo de chi y sangre, se curará en unos pocos días. Pero Betty no lo pensó así y se separó de la mano de Luo. Agarró las manos de Luo con su revés y presionó su frente contra la frente de Luo. Por un tiempo, Luo estuvo un poco aturdido y solo quería preguntarle a Betty qué quería hacer. Pero al ver la expresión seria de Betty y el calor que se derramaba en su frente, Luo inmediatamente decidió cerrar los ojos. Un sentimiento cálido se extendió lentamente desde la frente de Betty hasta la frente de Luo. La cabeza, que originalmente estaba pesada debido al largo sueño, se disipó gradualmente después de una sensación especial. Gradualmente, la fatiga del cuerpo, incluyendo las heridas en los pulmones, fue envuelta por una cálida energía. Solo entonces Luo se dio cuenta de que Betty estaba usando su propia energía vital para ayudarse a sí misma a reparar sus heridas. Pero esta energía vital es limitada, si se usa en exceso, la vitalidad del caballero siempre estará sobregirada en el futuro. Sin embargo, Luo, quien ahora está fuertemente agarrado por la muñeca de Betty, en realidad no puede resistirse de manera efectiva debido a su condición física. Lentamente, cuando las heridas de los pulmones se curaron gradualmente, los ojos de Luo y Betty se abrieron al mismo tiempo. El rostro de Betty se sonrojó al instante. Había sido una excelente tutora desde que era una niña, después de verla hacer acciones tan indecentes. Se puso de pie inmediatamente y se sentó en la silla de nuevo. Si no morimos en esta batalla, entonces regresemos a ese pequeño pueblo y casémonos. Mirando las mejillas sonrojadas de Betty, Luo se sentó directamente, miró a Betty de cerca y dijo. Betty obviamente no se dio cuenta de que Luo diría esto de repente, y había pánico en su rostro. Sosteniendo las esquinas de la ropa con fuerza con ambas manos, hizo una especie de gratitud con una pequeña voz de mosquito. Fin del capítulo. Suscribirse al canal de audionovelas por Icefox of 9 vidas para más contenido. No se olviden apoyar el contenido de su elección con un me gusta, para poder subir la próxima vez. Comenta cualquier error encontrado para solucionarlo.